Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la silla del director. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que regresa como por tercera, cuarta o quinta vez, ya ni sé. Estefanía Ramos, que es productora de la silla del director, estudiante de artes visuales y análisis cinematográfico y también una gran fan de Succession. Fanny, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Súper bien, muy contenta de estar aquí con el look entero de Kendall Roy. Claro que sí, porque Kendall Roy es nuestro spirit animal. Exactamente. Muchas gracias por invitarme. Primero te quería decir que muchas gracias por invitarme, que por pensar en mí en este tema. Lo platicamos con tu señora esposa en tu casa la otra vez y dijimos, qué padrísimo hablar de esto al aire y aquí estamos. Sí, 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 la verdad es que, híjole, una serie bastante emocionante, diría yo, y que te pega en todos los niveles, ¿no? Entonces, ya me había tardado en verla. Yo sé que tú la has visto como tres, cuatro veces, si no es que más. Estoy en la tercera. Estás en la tercera, bueno, entonces súper fan. Super Y fan. creo que es momento de hablar de Succession, ¿no? Está bien, muy bien. Ya nos podemos quitar el disfraz porque casi no te oigo. Y hace calor. Sí, hace calor, eso sí. Yo me dejo la gorra porque calvicie, pero Listo. ahora sí, ya que estamos todavía en medio mood Kendall, pero más nosotros. Más nosotros. ¿Puedes iniciar con una sinopsis o cómo le venderías tú esta serie a alguien que no la ha visto, que no sabe nada de la vida? No, hombre, es que yo me la paso vendiéndoselo a todo el mundo. Tenía como a 5 personas viendo Succession al mismo tiempo. Bueno, para toda nuestra audiencia de la silla del director, Succession es una serie de HBO que trata de la familia Roy, sí, ¿verdad? Logan Roy, sí. De la familia Roy, que se conforma de 4 hermanos que son parte de esta familia que es patriarcada por Logan Roy, que es dueño de media ciudad peluche, que de hecho esta historia está basada en una historia real de la familia de la compañía Fox. No sé si tú te sabes el apellido. Algo así, de la familia Morto. Y básicamente no está Jesse Armstrong, no se decide entre si es una drama o es comedia, pero es drama comedia. Es una serie llena de poder, es una serie llena de linaje familiar, problemas familiares, muchísimas familia disfuncional, muchísimo dinero, gente pudriéndose en dinero y en poder, tratando de ser aceptados estos niños por su padre. Entonces vemos una historia eh, desglosada en todos los sentidos, desborde de emociones, desborde de adicciones, desborde de euforia, desborde de de mucho dinero y sobre todo mucho cringe. Esta serie es de mucho cringe y está padrísima. Yo se la recomiendo a todos. Eso es lo que yo le diría a alguien. Así que sí, ya saben, ¿eh? Que si son fans del cringe, vengan a ver esta serie y apoyen sobre todo a Greg. O sea, sí, el personaje más, no sé ni cómo describirlo, pero bueno, ahí Ay, no. Cada vez que salía Greg en escena tenía que ponerle pausa para respirar, porque era un momento de cringe totalmente. Lo que iba a hacer o lo que iba a decir es un momento de cringe. sí, 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 sí. O sea, es este personaje con más cringe que recuerdo en la pantalla chica, creo. No sé, no estoy seguro. Probablemente sí. Yo creo que Probablemente sí, sí. yo creo Pero que fíjate sí. que me gustaría agregar a tu sinopsis, a tu forma de vender esta serie. Vendría siendo algo así como, efectivamente, Succession nos habla sobre la familia Roy y su poder
que tienen, o sea, en los medios y obviamente por lo tanto influyen en el resto del mundo, pero también se trata, como su nombre lo dice, de este tema de la sucesión dentro de la empresa, ¿no? ¿Quiénes son los cuatro hermanos que se pudieran quedar a cargo de esta empresa? Y a lo largo de las cuatro temporadas vemos toda esta dinámica de, o sea, es literal como un Game of Thrones, pero corporativo, ¿no? Corporativo. Exacto. Y pues tenemos traición, como bien dices, excesos, degenere en todas sus formas. Y pues ya, ¿qué más quieren para ver Succession? Exactamente, exactamente. Succession, pues lo dijiste muy bien, sí, cierto, es totalmente Game of Thrones. Estamos hablando de linaje familiar, estamos hablando de quién se va a quedar con el poder. Y es un juego entre los hermanos, incluso, o sea, esto tampoco se expande más allá de los hermanos y llega hasta gente que nada que ver, y esto se vuelve un juego de poder, ¿no? Que al final, ahorita hacemos spoilers, pero el final es muy revelador, igual que en Game of Thrones, vamos viendo cosas. Yo creo que eso es algo que me gusta mucho de HBO, ya adentrando mucho ya adentrando ahora sí en la, en la trama y en lo que es la estructura, cómo nos narran toda la historia. A mí me gusta mucho que HBO es muy natural en eso. En esta cuestión de la vida y la muerte, no te preparan para una muerte, no te preparan para un suceso, simplemente pasa y por eso funciona, porque así es la vida misma, nos sorprende y no sabemos para dónde va, no sabemos quién va a pensar algo, no sabemos quién va a decir algo y esa es la clave del éxito en el guión de Succession para mí, la verdad. Y eso que comentaste de que muy parecido a Game of Thrones, sí, la verdad es que sí, nos traía, y solo son 4 temporadas, imagínate. Yo sí estaba muy sorprendida de eso, que fueran 4 temporadas, pero estuvieron perfectas, bien hechas, cada una cumplía su objetivo. Desde la primera temporada, darnos el contexto de los hermanos, darnos el contexto de la familia, de la convivencia, saber cómo, tenemos que envolvernos de cómo es la convivencia, tenemos que envolvernos de cómo es la convivencia de los externos con la familia Roy, que es como algo, son dos mundos diferentes, y entonces ya empezar la trama de cada uno de los personajes que son los hermanos Roy. Sí, fíjate, eso está muy interesante porque algo que yo he comentado así con varias personas también al respecto de la serie es de que me dicen, ¿no? De, oye, es que no entiendo por qué hacen tal cosa o X o Y, ¿no? Pero el chiste es que si lo ves desde el punto de vista, digo, no que yo sea rico, famoso y todo eso, pero si lo ves desde su punto de vista, es muy normal para ellos porque esa es su realidad, ¿no? Ese es el mundo en Exacto. el que viven. Y ese Sí, es, como bien dices, uno de los fuertes que tiene HBO en general en todas sus producciones, sí, de adentrarte en el mundo en el que estás, ¿no? O sea, en este caso, Succession, Roico, todo lo que involucra sucesos que pueden llegar a alterar el mundo mismo, ¿no? O sea, sí, sí, eso sí, es súper interesante, ¿no? Y fíjate sí. que lo que dices de que no hay como que un final o una trama tan, se me fue el nombre, o sea, tan predecible, por así decirlo. Sí, ok, que nos preparen. Ajá, eso es algo que HBO viene haciendo desde Los Sopranos, y no es que desde antes. Ah, ok, Y hay sí, veces que te sorprende en el buen sentido, ¿no? Como Succession, pero hay veces que te lleva así por el odio máximo como Game of Thrones. sí. Entonces, algo que me gusta mucho es que son 4 temporadas muy bien planeadas, bien ejecutadas, y no es de que, híjole, está teniendo éxito, vamos a llevarla más para allá, ¿no? O sea, es así como que esta es la idea, esto es lo que queremos lograr, vámonos, lo que sigue. Entonces, Exacto. Fueron más fieles con el desarrollo de los personajes que realmente el exitazo que estaban teniendo. O sea, realmente yo en lo personal, yo no empecé a ver Succession, yo creo que lleva ya desde antes de pandemia. Esto ya lleva un ratito. Y como Game of Thrones también, así me la aventé. Cuando sabía que iba a haber final de temporada, me aventé toda la serie antes de final de temporada para que no me spoilearan, porque si no me iban a estar spoileando. Entonces,
cuando me aviento todo, 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 todo seguidito hasta el fin de temporada, o sea, esa experiencia de todo, 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 o sea, me, me sentí muy aliviada de poder ver una historia que el desarrollo de personajes sea congruente con el objetivo de la serie, porque el objetivo de la serie te lo dice el mismo nombre, o sea, Succession, estamos hablando de la sucesión de un linaje familiar, estamos hablando de linajes familiares, entonces los problemas de Kendall Roy, los problemas de Shivan, los problemas de Roman, los problemas de Connor, incluso los problemas de Logan, todo es acerca de su crianza, todo es acerca de cómo ven la vida y cómo fueron envueltos, eh, cómo fueron educados cada uno en su contexto, que es lo que te decía en la primera temporada, lo podemos ver muy claro, o sea, podemos ver precisamente cómo Logan, lo que te dije la otra vez de que tiene, que solamente mostraron, ajá, solo una vez lo mostraron. Y de los hermanos, supimos muchas cosas de su infancia sin mostrarnos flashbacks, que por ahí tal vez vaya a haber un spin-off, escríbeme HBO, porque qué buen, qué buen, qué buen desarrollo en el que no necesitamos ver los flashbacks de situaciones de niños, simplemente que nos lo narraran, que ver las reacciones de cada uno ya te imaginabas, o sea, ya estabas desarrollando una personalidad de cada uno conforme a las historias de cuando eran niños, conforme a las historias de, ay, cuando papá estaba aquí, cuando papá, bla, bla, bla. Entonces ahí ya, tremendo, o sea, tremendo ya puedes, como dices, irte como hilo de media, como dicen, así con el personaje, ¿no? Y sorprenderte. Yo creo que tu amigo, el que no comprendió que como que no comprendía qué era lo que pasaba, yo en lo personal me siento súper identificada con Kendall, pero por ejemplo a Roman tal vez no lo entiendo, ¿verdad? Pero a Roman tal vez no lo entiendo tanto, pero no lo juzgo porque porque es el menor, al parecer, Vida es muy congruente con sí, su manera de actuar y todo lo que sucede en la serie, ¿no? O sea, es sí, congruente y sin, tal vez sin la necesidad de entender al 100% lo que pasa por esa perturbada cabeza, pero sabes el porqué de muchas cosas, ¿no? O sea, o te imaginas por experiencias previas, por otros contextos, ¿no? Pero sí, o sí, sea, uff, muy bien totalmente. hecho eso, sí. ¿Verdad que sí? Y Shivan, o sea, también, o sea, personajazo en cuestión de que es un personaje femenino tan afectado, tan ignorado, como mujer ignorada, porque todavía, o sea, no voy a hablar del patriarcado, amigos, no voy a hablar de esas cosas, ahorita vamos a estar tranquilos, no tenemos por qué meternos en eso, no tenemos por qué meternos en eso, pero no me van a dejar mentir nadie de nuestra audiencia que dentro de ese poder, y más en el poder americano, las mujeres no están bien posicionadas por ser mujeres. Ha sido de por años. Entonces eso no, y más por personas grandes, como Logan, claro, Roy. Entonces, imagínate, Shiv, vivir en las espaldas de este pendejo. O sea, ¿y por qué lo hizo? Pues porque solamente necesitaba un dick enfrente para poder ser vista. Entonces su historia todavía está más cabrona y ella quiere hacerse notar, pero se lo han dicho una y otra vez directamente el por qué ella es valiosa y el por qué no es valiosa. Y mira, y Connor dijo, yo soy el mayor y yo ya me divorcié de esta familia. O sea, él quería vivir en paz. Dando dinero. Y yo soy feliz. Digo, no es como que alguien nos molestaría, ¿no? Así No, de no, repente negociar 100 milloncillos de dólares ahí que te sobren. tranquilo, tranquilo. Y en su delulu, él está en su delirio. Él está buscando ser feliz en otro aspecto de que no sea la empresa, porque podemos intuir que Connor es el que más ha sufrido porque no sé, y esto no sé, esto no lo sé, creo que lo vi en algún lado, que Connor no es legítimo,
que Connor no es hijo de la mamá de estos tres. Creo que esa es la situación. No, de hecho sí, híjole, este va a ser un spoiler, pero lo comentan. No, no te creas. Ahorita eso lo dejamos para más adelante porque sí lo Ok, mencionan. ok, sí, ¿verdad? Creo que sí. Creo que en la última temporada, o no sé si en la 3, no, no me acuerdo, en alguna de las dos. No te creas, sí, en la última. Y ahorita te voy a decir por qué me acordé de eso. Ok, ok, Pero antes de seguir con temas de la trama y el patriarcado y todas esas cosas, claro, me gusta más así. muy bien, está bien. Muy ¿Qué, Kendall. Dime. sí, ¿te parecería si hablamos un poquito de la gente detrás de, o sea, ya mencionaste al creador de la serie, que es igual el director, creo, y el escritor. Bueno, el escritor sí estoy seguro. Creo que Sí, director hay diferentes directores a lo largo de la serie, pero si sí. hablamos un poco sobre las personas involucradas en el proceso, tanto actores como gente detrás de, que nos llevaron a esta gran serie. Ok, ¿Te parece? está muy bien. Tal vez no tengo mucho conocimiento, pero veamos. Vamos a ponerme en prueba. El escritor, ¿no? El creador de Jesse Armstrong, que déjame decirte, o sea, que realmente como que yo no lo tenía ubicado así tal cual como una persona que pudiera crear cosas así tan fregonas, ¿no? Pero ya una vez viendo, debe decir Game of Thrones, no, perdón, Succession, y metiéndome así a revisar, porque cuando yo vi el nombre de Jesse Armstrong, ¿sabes qué? Lo confundí con Mark, creo que se llama Mark Armstrong, es un actor, Ah, sí, claro. Sí, el Armstrong, sí. o Strong, Mark Strong, no me acuerdo. El chiste es que hay un Ajá. Strong en algún lado de su nombre y es actor. Pero ya que me metí a ver, pues sí, se ve que tiene cosas no tan llamativas y tal vez no tan importantes como Succession, pero sí tiene algunos episodios de Black Mirror, una serie que se llama VIP, también de HBO, Sí. que es una comedia buenísima. Entonces, como que separarlo, o sea, tanto como de la comedia, irte así un dramón loco legendario, se me hizo un poco complicado, pero ahí está. Siento yo que es más fácil, de cierta manera, hacer esta transición de comedia a cosas serias que de cosas serias a comedia buena. Y así que tú digas que serio, pues tampoco, ¿verdad? Bueno, sí, pero es que es lo que te digo, es dentro de la naturaleza de los personajes y su crianza, el que vean esas cosas que para nosotros son increíbles y hasta ridículas de cierta manera, que ellos digan, sí, Sí. sí, es muy normal gastar $500,000 en el supuesto pene de Napoleón. O sea, digo, yo tengo Funkos y cosas así, pero cada quien a sus niveles colecciona lo que quiere y puede, ¿no? Entonces, Ay, no, eso sí son niveles. Oye, pero ¿cuál capítulo hizo Jesse Armstrong de Black Mirror? mira, déjame ver, porque por aquí lo Sí, tengo apuntado. porque ahí podríamos ver también como qué tan trastornado está Jesse Armstrong, ¿verdad? No, demasiado. ¿Con quién se Es identificará? ¿Tú con quién crees? ¿Con el Kendall? episodio. Es el episodio 3 de la primera temporada, se llama The Entire History of You. La neta, no me acuerdo. Yo tampoco. Y de la primera temporada, de las más icónicas, y no te acuerdas, no me acuerdo. Sí, no, la verdad, quién sabe. Si ustedes saben, aquí déjenlo en los comentarios y denos esa opinión porque no nos acordamos, pero ajá. Sí, pero efectivamente, ¿sabes qué? Yo sí creo que se identifica con Kendall. Sí, Eso creo y la verdad, si no me equivoco, Kendall es uno de los personajes que más aparece realmente en pantalla y yo creo que es por lo mismo, ¿no? Que este güey se identifica más exacto. con él. Sí. Entonces, por ahí va, por ahí va. Por ahí va, está muy bien desarrollado ese personaje y yo creo que es el principal personaje con ese tipo de desarrollo, porque por algún tiempo muchos personajes se fueron, desaparecieron, parecía que iban a tener relevancia y de repente no. Ahí me hizo pensar que tal vez lo que empezaron a hacer fue escuchar a la audiencia. A mí se me hace que pasaba una temporada, escuchaban la reacción y eliminaban
personajes o así, como en el caso de Marsha. Al principio se veía por la cosa del fideicomiso y cómo trató a Shiv y así. Uno pensaba que ya, algo iba a pasar importante. Y de repente ya no la vimos. De repente ya no la vimos. No sé, yo podría intuir que en este caso particular también es parte de cómo es Roy, porque luego llegó Kelly, ¿no? Sí. Algo así, pero no sé, o sea, los personajes fueron y vinieron, pero Kendall, pobrecito, chiquito, mi amor. Ahorita Sí. dime. Ahorita hablamos de Kendall, pero sí, yo creo que sí, como bien dices, dentro de lo que cabe, y volvemos al tema de la congruencia de los personajes, ¿no? O sea, tenemos este sentido de que, como bien dices tú, hay algunos personajes que de repente desaparecen. Puede ser porque los escuchó la audiencia, o sea, escucharon a la audiencia, perdón, de que no, ¿sabes qué? Marsha me cae mal, no lo metes. Pero, o sea, si hacemos eso, te tienes que poner en el papel de pensar en Greg, ¿no? O sea, ¿por qué a Greg no lo sacaron? Aunque bueno, es el comedy relief de la serie, creo. ¿Crees? Pero, Ay. pero también sabes que yo creo que, obviamente, y esto es ya desde una perspectiva personal, yo creo que el hecho de que hagan eso también representa de cierta manera lo desechables, por así decirlo, de los humanos comunes y corriente para gente de esos niveles, ¿no? O sea, que dicen, Sí. por ejemplo, la novia de este Roman, que sale mucho en la primera temporada, creo que en la segunda, y de repente, ¡pum!, la desaparece. Y también salía una niña. ¿De quién era la niña? ¿También es de Román? No, o sí. No, Pues que la trata como su hija al principio. Ahorita que la estoy volviendo a ver, la primera temporada, el del primer capítulo, como pareciera que le está hablando Connor a la niña y como que Roman hasta la defiende, como no le digas eso, como si fuera su hijo, o sea, la trata como su hija, pero no dice que es su hija. A lo mejor es de la chava, quién sabe, como Kendall y los niños, ellos no son sus hijos tampoco, son hijos de esta chava. sí, eso también me sorprendió. Y yo al principio decía, es que ¿por qué Logan es tan maldito y desgraciado con los niños, ¿no? O sea, ¿Sí? pero sí, volvemos a esta mente de un octogenario a día de hoy, criado en ¿Qué? épocas de guerra, Sí. aparte, sin meternos en detalle, el hombre blanco heterosexual criado por el patriarcado y todas esas cosas. Sí, o sea, ya creo que podríamos ya meternos de lleno en eso, ahorita que ya hablamos de eso, en cuestión de cómo pensaba Roy, porque mira, es algo que quería comentar aquí en tu programa, Israel. Una de las personas a las que puse a ver Succession fue a mi papá. Te puse a ti, puse a mi papá, puse a otros dos amigos, a otros cuatro, pero no lo han visto. Y mi papá ya la acabó. Y mi papá tiene una opinión muy, muy diferente a la mía. Creo que hasta tiene comentarios muy parecidos a los de Roy hacia Kendall. Ya al principio mi papá estaba usando una palabra muy fuerte para Kendall, Ya sé, pinche puñetas. pusilánime, que el Kendall era pusilánime. O sea, pero hasta en eso vamos a temas generacionales, ¿no? O sea, ¿quién en sus 30 dice pusilánime? Claro, claro. Entonces mi papá en sus casi 60 años, no pudo comprender el núcleo de la serie. Estaba más enfocado en el coraje que le daba las decisiones corporativas, las decisiones monetarias, las decisiones de convenios, o sea, todo lo empresarial, él lo maximizó y decía de Kendall y decía de estos que eran unos hipócritas. ¿Hace cuánto escuchabas a Roy? Y entonces yo quise explicarle un poco porque al final se enojó, no vamos a espolear, pero el final para él fue molesto. O sea, él se molestó porque para él fue una tontería, un mal final. Bla, bla.
Esto fue lo que yo le expliqué a mi papá. Es que el núcleo de la serie no es acerca del poder, más allá del poder, más allá de la sucesión, más allá de todas estas excelentes actuaciones de los extras que tienen que convivir con este tipo de personas que viven en una burbuja. Esta serie se trata de linaje familiar y de expectativas que cargamos por las crianzas de la crianza, de la crianza, de la crianza de nuestros padres. Entonces Logan Roy dice, yo salí de lo más bajo y a mí me golpeaba mi tío y bla, 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 y logré lo que logré, bla, bla, bla. Ok, va. Muchas gracias, Logan, qué gran hombre eres. Pero ahora imagínate, y lo podemos ver, solamente un pedacito de la infancia de cada uno en los intros, podemos ver cómo vivían estos niños. Y vivían alrededor de poder, alrededor de dinero, y con su papá lejos, siempre. Su papá caminando y los niños viéndolo. Esos niños no nacieron en amor. Esos niños no nacieron diciéndole que eran suficientes. A esos niños los criaron diciéndoles que lo más importante, y no diciéndoles, con las mismas acciones de Logan, les enseñó que lo más importante es el poder y que tú te defines por lo que haces y no por lo que eres. Y eso es algo fuertísimo, fuertísimo, porque ¿cómo concluimos eso? Simplemente ay, Kendall, simplemente Kendall empieza algo, no lo termina. Se encara algo, no se enfrenta al final. Se pone muy machito y luego de repente se hace para atrás. Esa es la parte que mi papá decía, es que es un pusilán porque no terminaba las cosas. Pero es que no las terminaba porque, a mi sentir, Kendall ni siquiera estaba seguro de que quería la empresa. Kendall ni estaba seguro de todo lo que quería hacer. Era bueno en lo que hacía porque su papá lo creó para eso. Y ya está confirmado, spoiler alert, los que ya vieron Succession y que hablamos del underline, del documento que dejó Logan, como para ver quién se iba a quedar con. Encontraron un documento que llevaba 18 meses y tenía el nombre del sucesor que iba a ser Kendall, creo que es Logan Roy, no me acuerdo. Sí, Kendall Roy. Y estaba cruzada la palabrita. Ya nos confirmó Jesse Armstrong que efectivamente no era la intención cruzarla, sino underline. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el papá lo que quería para él era un sucesor. Y nunca fue suficiente Kendall para él. Aunque Kendall en la primera temporada haya hecho maravillas cuando Logan estaba en coma, salvó la empresa en ausencia de su papá, y en vez de felicitarlo, le dice que es un idiota. O sea, Sí, o sea, para completar, y como diría el maravilloso Ryan Gosling, Kendall is enough. tenemos muchas ganas de decirle a Kendall, you're enough. Entonces esa es la conclusión, o sea, porque esta serie está hecha para millennials traumados y no para generaciones pasadas. O sea, realmente no, ellos siempre van a decir que tuvieron una infancia más dura que la de nosotros y en eso nunca les vamos a ganar. Entonces, Y fíjate que hablando de eso, le mando saludos a mi hermano, que él tiene ahí unas diferencias con unas tías, de que las tías aplican la de no, es que nada más esfuérzate más, mijo, tú lo puedes todo, si nosotros pudimos, tú también, y así de que sí, pinche peso devaluado ahorita en lugar de los setentas, o como todos esos memes, ¿no? De que cuando, o sea, la generación de tus papás a los 20 casados con dos casas, dos carros y con un solo ingreso, ¿no? Entonces dices, no, sí, a huevo, estamos en igualdad de condiciones. totalmente, no va, no,
No, está la población, de México, la población de México, ¿quién está en clase media? Ya casi nadie, ya todos son clase baja. Bajamos como varios niveles por los salarios que están tan bajos, o sea, que estudies no te da nada, no te da ninguna garantía, o sea, está muy complicado esta situación, como dices, o sea, que venga a ver si tu tía, que también es tu tía, ¿verdad? A ver si tu tía, ¿dónde están los millones? A ver, Sí, justo, ¿no? justo lo mismo iba a decir ahorita que estabas mencionando que tu papá de que, no, Kendall es un pusilánime, y yo pensando como tú de que, bueno, papá, ya aprendí a ser humilde, saca los millones que tienes ahí guardados, ya no es necesario, ya no es necesario. Exactamente, o sea, es que, y te prometo que para mí en lo personal, esta serie fue un parteaguas en algo químico cerebral que me di cuenta que mi papá jamás me va a entender entonces. Entonces entendí que para él, que soy yo una extensión, fíjate, esto a mí me voló la cabeza, güey. Yo soy una extensión de él. Y si él no se siente suficiente, él nunca se va a sentir suficiente de lo que yo haga. Es lo mismo con ellos, es lo mismo, es este mismo trauma generacional. Logan nunca se sintió suficiente porque nunca estaba satisfecho con nada de lo que tenía, con nada. Era, él elegía presidentes y ni aún así para él era suficiente. Entonces lo quiso dejar con Kendall y lo único que hacía era decirle idiota a su propio hijo, más bien estaba diciéndoselo a él mismo. O sea, es una cuestión muy, ya muy psicológica y así lo que quieras, pero de eso se trata Succession. Y si no lo ves desde esta perspectiva, no vas a entender ningún desarrollo de los hermanos, porque podemos hablar más tiempo también de los otros hermanos y podemos hablar de los personajes externos que son Tom y Greg, que son dos personajes que nos muestran de gente con hambre, gente que nació de abajo y gente con cinismo que puede llegar a hacer lo que ellos llegaron a hacer. Ahorita hablamos del cinismo, pues es un tema muy importante. Y cómo Tom es el jefe del cinismo. La neta, qué No, bárbaro. no, ahí yo difiero un poco. Yo creo que el jefe, amo y señor del cinismo es Greg, por algo que te voy a decir ahorita. Perdón que esté traumado con Greg, pero No, sí, güey, justo lo que sí. dices, o sea, estoy tan impresionado con qué tan lejos llega alguien como él que dices, no manches, ¿qué he estado haciendo los treinta y tantos años de mi vida, no? Lo sé, y el primer capítulo nos lo muestran con fumando mota en un estacionamiento, todo estúpido, vomitando en los ojos de una botarga, o sea, ¿cómo? Puede ser. Ay, no, sí, sí, sí. Y todavía le habla a su mamá gente sin identidad. Este güey es un ejemplo de cómo hay personas sin identidad. No podía tomar ni una pinche decisión él solo. Le hablaba a su mamá, mamá, ¿qué hago? Pues haz una estrategia, pues ayúdame a estrategiar, ¿cómo le dice? No estamos estrategiando juntos. Sí, 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 y también el abuelo, ¿no? O sea, el hermano de Logan, que la mamá de que, güey, pues háblale a tu abuelito, dile que hable bien por ti, cuando estaban en pleito desde los 50, si no me equivoco, si no es que desde Sí. antes. Híjole, o sea, también qué personaje tan difícil, pero si te parece, vamos a pasar con otros personajes, los principales, ¿no? Va. Y luego ya después de hablar de estos principales, pues vemos un poquito más sobre cómo avanza la trama en las cuatro temporadas y qué es lo que va cambiando en cada uno de ellos y todas esas cosas, ¿no? Va. Sí, como te decía, vamos a hablar de los otros personajes, ¿no? Ya hablamos sobre uno de los personajes principales, por no decir el principal, Logan Roy, que inicia cumpliendo sus 80 años y prácticamente, creo que este no es spoiler, porque sucede en el primer episodio, casi casi muriéndose, ¿no? Buscando esta sucesión y entre las posibles personas que pueden llegar a acceder en teoría a esto son cuatro hijos, uno descartado desde el inicio, que es Connor. Tenemos
a Roman Roy, que es el menor, interpretado por Kieran Culkin, para que no le suene, es el hermano de el güey de Mi Pobre Angelito. Después ¿Es el también qué? tenemos es el hermano de Macaulay. ¡Ay, sí es cierto! ¡Wow! Yo creo que muchos de aquí casi escupen el agua igual que yo. Que déjame decirte que no es, bueno, no te creas, iba a decir, no es mi em, producto favorito donde salga, pero creo que sí, porque iba a mencionar una película de antaño, pero no, creo que sí es Scott Pilgrim, ¿no? Scott Pilgrim, exactamente. A él como el menor, Roman, ¿sí? Y luego tenemos a Siobhan Roy, también conocida como Shiv, que es la de en medio, interpretada por Sarah Snook, que ya te lo comenté a ti, pero no lo he comentado a los Seegers. Sale en una de las películas más infravaloradas de ciencia ficción de los últimos 20 años, ¿no? Que es, ay cabrón, tan infravalorada que se me olvidó el nombre. Hasta a mí. Eh, no, ¿cómo se llama? Es esta, hasta tiene un nombre similar, Predestination. Mm. Predestination, vayan a verla. Y bueno, ella es la de en medio de los tres. Y por último tenemos a The Eldest Boy, interpretado por Jeremy Strong, que resulta que no es hermano ni familiar de Mark Strong, un gran Mm. actor. Yo pensé que sí, pero no. Mm. Yo creo que de entrada podemos descartar a Connor de esta conversación, porque como bien dijimos ahorita, pues ese güey está en su pedo, es feliz haciendo lo que sea que haga, y acá entre nos, si a mí me dieran esa opción, yo creo que la tomaría, ¿no? Así de, yo me desaparezco, hago un podcast de cosas raras, teorías de conspiración, cosas así, y vámonos, así puedo ser feliz gran parte de mi vida, Exactamente, creo. exactamente. Entonces, lo descartamos. Entonces, si te parece, empezamos de abajo hacia arriba, Sí, o sea, con Roman. sí. ¿Qué Ay, Roman. nos puedes decir de Roman Roy? Roman Roy es el más pequeño y el más niño de todos y el que más amó a su padre, el que más necesitaba de su padre. Este, creo que Roman, como les dije al principio, yo no me identifico porque tiene un issue sexual muy, muy fuerte y no sabemos cuál. O sea, por ahí se rumoró que era con Frank o algo había pasado con Frank, no sé si recuerdas que algo le hizo Frank, no sé qué fue. Entonces, podemos intuir muchas cosas porque está trastornado en lo sexual. Porque, y digo trastorno porque no lleva una sexualidad normal, o sea, y nos lo muestran a cámara por alguna razón. O sea, ¿por qué? Porque nos quieren hacer sentir, pues, no incómodos, pero sí como determinar que Roman tiene algo, tiene una fijación con su Dick, ¿verdad? Esta relación que tenía con, se me olvidó, ¿no? Con Jerry, muy, muy rara, muy, muy extraña, ahí saltaron sus mommy, daddy, todos los issues posibles Sí. con Jerry, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir de Roman es eso, que al final era un niño incomprendido en un mundo de adultos, nunca pudo desarrollarse como en esa cuestión, porque ya siento yo que ya dentro de la historia, pues Kendall ya estaba ocupando el lugar, ¿no? Y siempre Roman estaba ahí al lado, así como, no, tal vez podría ser yo, o tal vez podría ser yo, pero en realidad, te digo, a mi parecer siempre fue un niño. Sí, o sea, yo creo que realmente nunca estuvo, o sea, en una competencia real, ¿no? De por quedarse. Y sabes qué, o sea, ahorita que comentas eso, yo creo que uno de los puntos importantes es el hecho de, como bien dices, esta actitud más infantil de todos. Yo creo que también se puede ver muy reflejada, perdón, a la inversa. O sea, todos estos traumas sexuales y su manera de comunicar su sexualidad es realmente, siento yo, estoy un poco desconectado de las juventudes al día de hoy,
pero creo que es una de las maneras de cuando uno empieza a transicionar, ¿no? De niño, adolescente, adulto, que va pasando por diferentes Wow, etapas y Roman se queda así como que cuando decir pedo, cola, popó, todo eso era sí, gracioso, ¿no? sí, Entonces, yo creo que es uno de los, ¿cómo decirlo? Uno de los hints más increíbles que nos dan aquí, o sea, sin decírtelo así abiertamente, que sigue siendo, o sea, que esa es una de las razones por las cuales él es así, ¿no? Que no logró realmente crecer Sí, tienes, normalmente, sí, ¿no? tienes toda la razón, no manches, claro, tiene todo el sentido, porque ninguno de estos tres, o sea, como que los tres se quedaron en una etapa o los tres están todavía siendo niños, pero Roman se quedó, te digo, que, bueno, voy a terminar esa idea. Los tres están en una etapa tardía del ser, de entender quiénes son ellos mismos de identidad, unos más atrasados que otros, otros en otro nivel que otros, pero la razón principal es, lo que dijiste la razón principal de eso es porque de niños no pudieron vivir como niños, tuvieron que Exacto. vivir a las expectativas de lo que su papá les estaba enseñando. A mí me impresiona en el intro, y creo que es la primera y la segunda temporada, una imagen de dos niños fumando un puro alrededor de personas grandes. Esa imagen a mí me dice muchísimo. ¿Qué vida les dieron a estos dos niños? Bueno, también a Connor, pero Shiv no vivió eso porque era niña. Ellos Exacto, dos sí sí. vivieron otras cosas. Kendall no fue el mayor mayor, pero fue considerando el mayor. Y a él le dieron más expectativas y Roman, pues no sabemos a lo mejor detrás de él, porque, ay, es que ay, Logan lo amaba, pero, o sea, y lo amaba porque decía Rómulos y no sé qué, pero Ajá. también le preguntaba cosas y lo pendejeaba. O sea, Sí, era muy, muy cabrón y lo golpeaba. Es el único que golpeó. O sea, sí, sí, 100% real. y lo justificó todavía. Todavía Roman lo justificaba porque era su padre. O sea, está muy fuerte y qué buena observación. Tienes razón. Se quedó en la etapa adolescente y no sabe qué onda. Y spoiler alert, al final es el Ya, más ya, spoiler, maduro. sí. Ya, spoiler seguro, si Jersey, o sea, no Sí, manches, ya. son 4 temporadas, se las avientan en 2 meses. Yo sabré de eso. Sí, Con compromiso te sí. lo acabas en 2 meses. Pero realmente sí es cierto, así tal cual se quedó en esa parte. Y en el final, lo que les estaba diciendo era que al fallecer Logan, pasa esto que él quiere hacerse el fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Qué? que se ¿Cómo muere que se muere? Que Roman en el funeral tiene que decir el discurso. Y lo vemos al principio del capítulo, muy fregón, de que sí, yo voy a hablarlo y hasta practica en su cuarto, que está ahí, bla, 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 tristeza, tristeza, y se siente muy seguro porque su candidato ganó, su candidato a presidencia Sí. ganó y se sentía acá muy seguro, bla, bla, bla. ¿Y qué pasó cuando llegó al funeral? Vimos un cambio tremendo de Roman, se desbordó en el llanto, no pudo volver a tener esta máscara que Kendall sí pudo, que Shiv sí puede, porque ellos dos están entrenadísimos para eso. Que no se nos olvide también que esta serie se trata de relaciones públicas, de imagen y comunicación. Estamos hablando de gente que sabe del medio, que sabe de comunicación, que sabe de apariencias. Roma no, y por eso se quebró, y por eso se fue con su mamá, como un niño chiquito, a cuidarse con su mamá. O sea, para mí Roman fue el personaje que la muerte de su papá lo ayudó a madurar y a decirle en la cara a Kendall, tienes que aceptar que somos una mierda. Yo lo sé, tú lo sabes, todo el mundo lo Sí. sabe, menos tú. O sea, esa capacidad, a pesar del duelo que tenía Roman, sorprendió muchísimo. Fue otro Roman. Y lo vemos también como deja ir a Jerry, porque al parecer se enamoró de Jerry. Y también podemos ver ese detalle del último trago, o sea, sí, o sea, del Sí. personaje. Y fíjate que
Yo creo que más que, o sea, que lo que le dice a Kendall al final, como bien dices, de, güey, somos una mierda, acéptalo. Entre que no creo que Kendall no supiera, o sea, simplemente no lo aceptaba en ese punto, y también Roman, yo siento que, y también va otro super spoiler, ¿no? Que no hubiera logrado esa maduración que vemos al último episodio si Royco se queda en las manos de los Roy, ¿no? O sea, si se quedara en sus manos, Roman seguiría siendo como es. Y el hecho de perder eso de lo único que tenían seguro, entre comillas, es lo que le hace abrir los ojos y Sí. en teoría, y digo en teoría porque no sabemos qué pasa con él después de ese trago, pero de dar ese paso, ese cruce del niño adolescente que vimos en las primeras 3 temporadas y 3 cuartos Ujú. a un adulto relativamente funcional al final, ¿no? Sí, tienes razón. Y aparte, y esa conclusión que sacaste está también alimentada por el único final que sí sabemos cómo terminó, el de Shivan. Shivan Uy, se sí. convirtió en su Que de madre. hecho es el siguiente personaje, ¿no? Que Lo del que vamos enlazamos. a hablar, Ajá. lo enlazamos con hablar de Shoan, Es Sheep el para los único, compas. Shipa los compas, es el único personaje al final que sabemos realmente qué pasó con él. Lo podemos intuir, yo creo que el final de Shiv es un final que no muchos comprenden, o hay muchas, razones que la gente dice que son válidas, que puede ser. Uh-huh. La mía personal, con la que yo me voy a quedar, es que al final del día ella también estaba en esta competencia con Kendall. Al final ella también quería la aprobación de su papá. Incluso intentó hacerlo fuera ¿cómo se llama? ¿Roystar? ¿O Royco? Sí. Bueno, sí, creo que sí. Roico es como que el grupo Todo el grupo, completo, ¿verdad? ¿no? Vamos a decirle Luego Royco. ya tienen así. Roico, sí. Con Royco, podemos ver cómo ella ya tenía una carrera en relaciones públicas, cómo ya tenía, y muy perra, ¿eh? O sea, la podemos ver muy bien, la gente la buscaba para sus campañas políticas, o sea, ella ya tenía una carrera. ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo, el dañado de Logan y su Juegos mentales. sí, y sus juegos mentales y su ineficiencia y su insuficiencia, hasta que le picaron la cresta con un rival en cuestión de los medios, sacó Uh-huh. su carta de, eres mi favorita, yo te amo a ti, como todos los hombres. O sea, puras mentiras. Y ella se lo tragó. ¿Por qué? Porque tonta no es. Porque tonta no es. Solamente Uh-huh. amaba a su papá. Y eso es lo que no entiende tampoco mi papá. De que no, que no sé qué. No, Saludos al papá. saludos a mi papá. No, lo pongo mucho de ejemplo, chicos, porque pues, o sea, es increíble cómo podemos ver esta diferencia generacional. Él no va a entender por qué, pero uno sí puede entender y más, les digo, no voy a hablar del feminismo, pero si es más difícil lo podemos ver en la serie, y se lo dijo. Kendall muchas veces le dijo que su único valor era por sus dos boobies y ya. Y Logan no tomaba en serio a Tom ni a Shiv porque no había hijos. O sea, ¿cuál era el valor que le daba Logan a Shiv en realidad? Ninguno. Y cuando Shiv al final sintió ese pedacito de poder que tanto buscaba toda su vida, fue unos 5 minutos, 5 segundos, es más, 5 segundos de poder de Shiv. ¿Por quién votas? Dijo, espérame, déjame lo saboreo. Y se va a tu tía y se da cuenta que el poder ya lo tenía con ella tan cerca que se lo arrebató a Kendall. Y aunado a lo que dices, de que el final de Roman, podemos ver que, wow, ya va a evolucionar. ¿Por qué? Porque es un duelo. ¿Por qué? Porque ya se va a encontrar con él mismo, ¿no? Ya le quitas esto. A Shivan no. Shivan optó por ganar Succession, aunque todo el mundo dice que es Tom, sí, pero Shivan es la que está detrás de eso y de los 4 es la que ganó.
Para mí es la que ganó porque es la que escogió a Tom como, disculpen la palabra, el nepe de enfrente para poder llegar a donde estaba llegando. Eh, ¿Cómo se le dice? Subestimó a su esposo de Uy, sí. estúpido, lo super subestimó y podemos ver esa pelea de que tienen ese Súper confrontamiento, dura, sí, sí, sí. que él le dice, vas a estar bien. Y ella le dice, ¿cómo que duda? Y Tom, es que tú sigues sin entender que tú ya eres, tú ya lo tienes todo, yo no, Ajá, yo no, yo ajá. tuve que subir y aún así te amo, y aún así te admiro, y aún así, bla, bla, bla. Y ella, rechazado, rechazado. ¿Por qué? Porque ella nunca tuvo amor. ¿Cómo va a aceptar algo que nunca ha recibido? Uy, güey, ¡ah, la madre! Sí, fuck. Sí, sí, cierto. Está muy fuerte, Sí. está fuertísimo el personaje de Shiv, la verdad. Está muy fuerte, pero aquí te voy a hacer una pregunta, porque tú dices que Sheep es quien más difícil la tiene entre los Roy, ¿no? Sí, Pero para hacer esta transición también hacia el siguiente personaje, no la excelente. tendría. Yo considero que Kendall Ok, es el que la tiene más complicada y ahí te va el por qué. Porque como bien dices, sí, el patriarcado y todo eso, a Sheep realmente desde pequeña la hicieron menos por ser mujer. Sí, entonces como que ella realmente nunca consideró en cierto punto estar en juego por Royco ok, sí, hasta que Logan le dice, güey, yo te quiero a ti, tú eres mi favorita. Entonces, no es más complicado desde mi punto de vista, hombre, blanco, bueno, moreno, heterosexual, bla, bla, bla. No, no es más complicado para Kendall vivir 33 años de su vida, porque si no me equivoco, en algún punto cumple los 40, ¿no? Dentro de la serie. Sí, güey, su fiesta. Vivir 33 años de su vida creyendo que él va a ser el sucesor, preparándose para eso, y durante 33 años, perdón que se me quiebre la voz, pero lo siento, sí, que, o sea, durante 33 años, porque él lo dijo, o sea, Logan le dijo desde los 7 años, tú eres mi sucesor. Entonces, si decimos que cumplió 40 durante 33 años que le estuve diciendo, tú eres quien te vas a quedar con esto, estarte preparando 33 años para esto y repetidamente ante los ojos de tu padre estarla cagando, cagando, cagando y no ser lo suficientemente bueno, a pesar que desde el inicio, en teoría, todo estaba hecho para que tú sí, fueras. Entonces, por eso te digo, desde mi punto de vista de hombre heterosexual, que me puedo relacionar sí. fácilmente con Kendall, vean mi gorra nada más. No, y yo también, yo no me identifico con Shiv al 100%, pero te lo dije antes de comenzar, yo me siento identificada 100% con Kendall. Tengo mi playlist de I'm Kendall Roy por a Girl, ¿no? O sea, es, yo creo que tienes razón en cuestión de la historia en la convivencia que tuvieron y la comunicación que tuvieron Roy, Logan digo Roy como si fuera Logan con Shiv. Su conversación fue probablemente nula. También lo podemos ver en el intro. Siempre vemos a la niña sola, siempre vemos a la niña viendo al papá caminar, siempre. Y al que vemos atrás de Kendall, sí, o sea, del niño que obvio es Kendall, es al papá con Kendall nada más. Casi no vemos a Roman, casi no vemos a Connor. Tienes razón, pero está entre ellos dos y ellos dos tienen dos problemas tanto generacionales como de género. Esto que mencionas se lo pudo haber hecho también a Shiv, pero como era mujer, si Shiv hubiera sido hombre, hubiera sido una disputa entre ellos dos. Porque Roman sí está pendejito, o sea, no pendejo, o sea, pero no tiene eso que le dijo Logan, no tienes alma de asesino. O sea, también por eso Kendall se le metió eso en la cabeza de que tengo que ser un asesino. O sea, Sí, 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 tal pero cual. tienes razón. Yo creo que fue una disputa de quién de los dos. Por eso ellos dos pelean al final. Yo creo que también está padrísimo que lo hayamos dicho así, ¿no? Porque justo
en el final podemos ver cómo los dos están peleando por el juguete. Y cómo esto que acabas de decir, yo lo entiendo, yo hubiera hecho el mismo berrinche que hizo Kendall. Es que no entiendes que yo fui criado, mi vida estuvo dedicada a esto más que tú. Y eso es cierto. Y Shiv no pudo dedicarse a eso aunque quisiera, aunque creía que lo quería, porque ninguno de los cuatro lo quiere. Eso estoy segura y lo puedo firmar donde sea, que ninguno de los cuatro quería la empresa ni nada, no les interesa. Era más la aprobación de su papá y la expectativa de su papá. Shiv no pudo exactamente lo que dijiste, no pudo ni siquiera ser considerada. Eso también fue muy difícil para ella, que ni siquiera, que para su papá a lo mejor lo más importante era a quién le iba a dejar la empresa, y eso para ellos significaba quién quiere más. Porque también Connor, y podemos llegar ahora a Connor, que al final, cuando le dicen que murió su papá, lo primero que dice es, y nunca pude hacerlo sentir orgulloso de mí. O sea, híjole, sí. No manches. O sea, Connor se rindió, fue el primero en rendirse. Connor fue el primero en decir, ese hijo de puta nunca le voy a satisfacer, ¿no? Entonces, para mí, yo creo. Dime. Yo creo que eso que dices es súper importante porque es algo que vemos desde desde el inicio, que ya realmente no, o sea, Connor no hace el intento ni siquiera por ganar la aprobación del papá, ¿sabes? O sea, es el único que dentro de su locura ha aceptado que nunca va a ser suficiente, ¿no? Para Logan, y es como que el que vive en su realidad, pero sabiendo eso, o sea que no importa lo que haga, nunca lo voy a hacer, nunca voy a hacer que se sienta orgulloso de mí, ¿no? Entonces también por eso él toma como Sheep, o sea, su camino fuera de la familia, pero él sí dependiendo, bueno, supongo que Sheep también, ¿no? Dependiendo económicamente Porque son accionistas. Sí. Sí, entonces es como que justo eso que dices de cuando se muere en su boda, dice el güey de, pues bueno, ni modo, shit happens, ¿no? Güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué quiere ser presidente? O sea, ¿por qué razón quiere hacer tantas cosas tan grandes, tan así? No hay, y en su discurso de cuando deja la candidatura, que dice, fuck it, I'm a billionaire. Ay, no puede ser. Pues sí, güey. Sí, la neta, ¿qué más quieres, güey? ¿Qué más? Pues sí, ya vete, sí, o sea, está tremenda, ay, es que de verdad es tan riquísima esta historia en esa cuestión y si me lo permites, me encantaría ya saltar a Tom. O sea, esta mancuerna que tenían Shiv y Tom está tan bien hecha, está tan real, no sé, quiero también como destacar como en este contexto, si alguno de los Seegers aquí se puede compartir esto conmigo. Yo en mi carrera he trabajado con personas millonarias, con personas, con celebridades, cantantes. Presumiendo, luego. Claro, llámenme. Como productora, pues sí, la verdad, sí he trabajado con ese tipo de personas, pero acá de achichincle. Por cierto, si se lo preguntan, no es la silla, ¿eh? No soy yo, no soy millonario, no, o sea, yo soy un humano común y corriente, disculpen. No nos estamos haciendo los humildes, ¿eh? No. Patrocínenos. La cosa es que a mí también me llenó mucho esta serie porque es muy, muy buenas las actuaciones que ya también lo mencioné, alrededor de la familia, alrededor de los verdaderos personas que están pudriendo en dinero. Trabajar con ese tipo de personas es muy difícil, porque no hay lógica. Ellos quieren las cosas que hasta Craig ya se la creyó. Al final, cuando quería una edición de un video, le pide al editor, por favor, necesito que diga esto, Logan. Y el editor le dice, no se puede hacer eso. Pues haz lo que se pueda. Esa contestación. Posible. Exacto. Esa contestación es tan de millonarios que no tienen ni idea por qué, porque pasaron el umbral de las posibilidades
porque se pudren en dinero y en poder. Ahora, teniendo ese contexto de cómo es acercarte a ese tipo de personas, o sea, tú llegar con algo lógico, tu trabajo y lo que es, o por preguntarles qué es lo que necesitan y que te digan estas cosas, o sea, yo creo que mi escena favorita es cuando Kendall pide unas pinches nubes, de verdad, wow, me encanta, ya te lo había dicho también, me encanta esa escena, güey, que no, quiero unas nubes, quiero esto, quiero lo otro. Y le enseña la decepción, los aspersores así. ay, güey, que me tome, además de acordarme, me da un chingo de risa, porque sí, su cara es de como, no me digas que no, o sea, porque Kendall es así, que quiero esto, no, no se va a poder, no, no me digas que no, no me digas, a ver, tú sí puedes, o, ay, no, también una vez, una de las cosas que le pidió el asistente fue, ponme, que necesito que me edites un video en 4K de 4 horas, que me no sé qué, para mañana. Y le dije esta chava, ok, no, sí se puede. Y eran como la madrugada, güey. O sea, ponen a la gente así. Y ese contexto a mí ay, es lo que más me hacía sentir cringe, lo que más me hacía sentir hijos de su perra, porque sí es real, así es esa gente. Entonces, no me puedo imaginar gente pudriéndose en dinero, gente que elige presidentes, claro que su realidad está totalmente distorsionada. Entonces, al hablar ahora de Tom, fuera de este contexto, que él está aprendiendo a hacer como estos, pues lo forza y agarra pues si a él le gritan, él tiene que sacarlo de otra manera y agarra a Greg. Entonces lo empieza a maestrar, lo empieza a hacer su patiño, lo empieza a hacer como acá su esponja ¿no? Entonces, pero toda esta actividad y todo este comportamiento que tiene Tom y que trata de imitarlos y que se atreve a hablarle a la gente y que se atreve a hablar y bla, 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 eso es tener hambre. Eso es tener hambre totalmente. Esa es la diferencia enorme entre Tom, Greg, con toda esta familia que a mí en lo particular, es eso por en cuestión de convivencia. Y luego está la convivencia de los asistentes. Wow, también. Sí. O sea, cómo se sienten, cómo se ven así como, ¿no? Sí. ¿Recuerdas la escena de perdón? No, perdón, sí. No, que te va a encantar, porque es la escena ¿te acuerdas de la escena en la que deciden el presidente y Craig se siente como que, ay, no, está en mí el poder, y se encuentra a Jess en el pasillo y le dice, no, es que ganó tal. Wow, sí, así es, y pues aquí voy yo soy parte de esto, tengo que dar la noticia. Ajá, él se sentía, y hasta quería que le presentaran al presidente para decirle, yo fui parte del anuncio y así, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Y fíjate que, o sea, ese punto, hay varias cosas, ¿no? Que quiero comentar de Tom primero, ¿no? El chiste, y lo dices muy bien, o sea, yo creo que todos los personajes de, del círculo cercano, por así decirlo, de los Roy, se ve que Tom, bueno, yo lo relaciono dos personajes, ¿no? Tom y Willa, que es la esposa de Connor, ¿no? O sea, en el sentido que ellos, ambos, vienen de una situación no privilegiada como los Roy y buscan la manera de ir subiendo, ¿no? Cada quien en su respectiva área, llamémoslo así para no entrar en tantos detalles. Y yo voy a hablar desde el punto de vista de Tom, porque, bueno, no desde el punto de vista de Tom, sino de Tom, porque no conozco muy bien la industria de Willa, que por cierto, ese es un nombre. Eh, o sea, bien dices tú, ¿no? O sea, que se ve en la manera de ser y cómo se va desenvolviendo esa hambre que tiene de tener, ¿no? De tener. Y lo dice muy bien en un episodio, no me acuerdo, supongo que fue antes de que se peleara o después, no me acuerdo, con Shiv, que le dice justo eso que dijiste tú cuando estamos hablando de Shiv, que le dice, es que tú tienes todo, yo no tenía nada. Entonces, en esta relación,
o sea, tú tienes como que la ventaja, por así decirlo, ¿no? Y, y le dice el Tom, de que a menos que quieras dejar todo, venirte a la granja conmigo, Sí. comer no sé qué cosas, qué fregados, nunca más poder probar este vino, bla, bla, bla. Y nada más se ríen los dos, ¿no? Porque bien dicen que a lo bueno uno se acostumbra fácil, ¿no? Sí. Pero a la inversa está canijo. Y de hecho, ahorita que mencionas que Tom es la herramienta por la cual Shiv gana Succession, yo sí creo que Tom gana Succession y no Shiv, porque obviamente, o sea, es el que más recorrido, o sea, es el que más escalones sube, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero también esa última escena donde están juntos en la camioneta, o sea, te das cuenta en las facciones de Tom y también de Shiv, ¿no? O sea, que esta dinámica de poder cambia y es la primera vez en la historia de toda su perra vida en la que Tom tiene esa ventaja sobre Shiv, ¿no? O sea, ya no es Shiv controlando de cierta manera a Tom, sino que en ese punto histórico, por lo menos, ya después que lleguen a su casa, pues ya veremos, pero Tom tiene como que el upper hand, ¿no? O sea, estas ventajas sobre Shiv, que es una de las razones por las cuales creo yo que Shiv se queda con él, pero sí, o sea, se siente, yo lo identifico mucho en los ojos de Tom, ¿no? O sea, cómo cambia su mirada durante las 3 temporadas, No o sea, mames, durante sí. los 38 episodios, y en este Sí. último ya es así, o sea, pasa de ser una mirada triste a una mirada como de poder, ¿no? O sea, de que yo puedo hacer. Sí. Y me encanta el desarrollo de este personaje que hace el actor. El actor, ¿cómo se llama? Que es el mismo de Orgullo y Prejuicio, que no, nadie lo ve, Sí. nadie lo ve venir. Matthew McFadden o algo así. Sí. Él explica en una entrevista el cambio de acento que tuvo que hacer, ¿no? Porque él es de acento inglés. Y tiene diferentes situaciones en las que él cambiaba el pitch de su voz y habla exactamente de cómo le hablaba a Shiv, cómo le hablaba a tal, cómo le hablaba a Greg, y en todo decía, esta entonación era de humillación, esta entonación era de esto. Entonces, esto que estás diciendo es bien importante, claro, claro, porque, y estoy de acuerdo contigo, aunque yo diga que sí fue una herramienta, Shiv intentó que él fuera su herramienta al principio, lo podemos ver, porque pues, no hay amor, ¿verdad? Este, pero ahorita que dijiste lo de la escena, también pensé, pues sí, o sea, claro, Tom al final tomó decisiones, se arriesgó él solo a presentarse, hizo muchas cosas él solo, que lo que mencionábamos, este cringe que nos provocábamos, sobre todo en la última temporada, con este manejo de Gojo, que no me acuerdo cómo se llama en la vida real, aquí, sí. Ajá, este, me puedo percatar que Sheeps, además de que se convirtió en su mamá, pues cubrió sus daddy issues también. O sea, al final del día se quedó con el que es dueño de la empresa, o sea, su papá. Uh-huh. A este podcast le va a gustar Freud. A Freud le gusta este podcast. Sí, deje su manita de Freud a prueba, porque sí, o sea, todo se resume a eso, o sea. Sí. ¡Qué fuerte! No manches, qué fuerte que lo dijiste, sí, qué fuertísimo. Y tienes toda la razón, Tom se lo ganó. Tom se lo ganó con el hambre que tenía, o sea, con esa hambre. Y también platiqué de esto con alguien que tiene la anilla y como que le dije yo este comentario de que es que Tom, la diferencia de todo es que Tom tenía hambre de esto y él tampoco entendió eso y me dijo, más allá del hambre, me dijo tal tontería y ahí también pude entender, él tampoco lo va a entender desde su privilegio, lo que es tener hambre, lo que es tener que escalar y Tom lo refleja muy bien. No manches, ¿sí? O sea, eso que dijiste de los tonos de voz y todo es súper, o sea, este güey está muy cabrón, ¿no? El actor, porque sí es cierto, o sea, se nota cuando está hablando con Logan, o sea, como es su tono así pasivo, ¿no? Ajá. Llamémoslo así. Y con Shift es así, Shift. Ajá. Sí, así de que sí, mijita, lo que tú quieras, sí, Sí. sí. O sea, darle, no sé si es atole con el dedo, pero
ponerla como en un lugar superior para él quedarse ahí cerquita, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que Tom amaba a Shiv? ¿De verdad? ¿O solo se lo decía? Yo creo que en algún punto sí. O sea, más que a Sheep, bueno, o sea, es la idea de Sheep. Sí. ¡Ay, qué fuerte! Sí, Sí, o sea, sí. sí, o sea, es que no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? O sea, es Y a una veces era, mujer guapa, inteligente, rica y que te puede dar el acceso a un mundo al que tú anhelas, pero que hasta ese punto considerabas prácticamente sí, inalcanzable, ¿no? sí, Y en algún punto estaban en competencia también. Cuando abrieron su relación, que Shiv le va, ay no, también Shiv cómo le va de madre. Cuando Shiv abrió la relación, más bien, y que, La noche de su boda, ¿eh? Para recalcar. pues porque Shiv tiene mente de estrategia, de ya lo tengo aquí, ok, ya te voy a avisar que tenemos una relación abierta, y para Tom fue una competencia. Para Tom fue, ok, a ver, y a Shiv no le gustó, y a Shiv nunca le gustó que Tom tomara eso. Por eso se separaron y por eso le reclama que le quitó a su papá 6 meses de su vida. Porque, porque tuvo, porque hizo lo que Logan le decía que no hiciera, que tuviera pensamiento propio. Y ella le molestaba porque a ella le dijeron, no tengas pensamiento propio, no puedes. No. Y entonces a ella la crearon así, que Tom tuviera sus pensamientos, pues se separó de él y Tom siguió. Claro, Tom, sí. qué fuerte, qué fuerte. Es que, o sea, justo como lo dices, ¿no? El hambre de Tom es de, bueno, si Shiv no me quiere, yo tengo que buscar la manera de seguir aquí anclado a la familia, ¿no? O sea, Sí. y súper importante creo yo que también, de cierta manera, y es algo que voy a decir justo después del corte comercial, De la agüita mineral. ¡Yay! gracias a nuestros no patrocinadores de agüita mineral, que los estamos buscando por si alguien conoce a alguien. Por favor. Bueno, justo nos quedamos antes de este pequeño break hablando de Tom, de su hambre, de lo que representa toda esta dinámica de poder con Sheep. Y fíjate que estábamos hablando de los tonos de voz y demás, y algo súper importante, yo creo, híjole, no sé si me voy a meter en un pedote por lo que voy a decir, pero bueno, ni Métete. modo, que venga el hate. Órale. No sé si notaste que las decisiones importantes, o sea, importantes entre comillas, bueno, no te creas, sí, importantes, importantes para la vida, pero sobre todo en los momentos y las decisiones que más afectaban a Tom, fueron tomadas en momentos vulnerables de Sheep. No manches, no me di cuenta, pero sí, no manches. O sea, porque esto no lo vemos, pero lo comentan justo en esta última temporada, creo, o en la tercera, en algún lado. Ujú. Ya me acordé. Justo cuando se está casando la mamá de Sheep, que Tom le dice algo así como que él la quiso en su peor momento, donde venía así, o sea, cuando se conocieron en Francia, no sé qué, y ellos mismos dicen de que sí, o sea, Sheep en ese momento estaba en un caos existencial y en un punto muy bajo de su vida, y fue cuando empiezan a andar, ¿sí? Y Ujú. luego le da, ¿qué fue? Como un derrame, ¿no? A Logan, y está en el hospital casi muriéndose, y es cuando le propone matrimonio, ¿sí? Y es de Sí. que, no, pero es un mal momento, ¿o qué? Así que, pues, se está muriendo el papá, no manches, ¿sí? Y luego, híjole, o sea, todo este tema de la relación abierta, yo creo que sí es muy cierto lo que dices, que no le gustaba mucho a Sheep que Tom se fuera por su lado, que digo, realmente nunca lo hizo, según yo nunca lo hizo, Oh, ¿Qué? ¿qué? o sea, nunca fue en búsqueda de una relación sexual casual con una mujer que no fuera Sheep.
Ah, ok. No, no más por competencia, lo que te digo, como yo también Sí, puedo. o sea, ándale, o sea, y se veía en como que en estos antros medio, como que andaba como que medio queriendo ligar, pero ese ligue torpezón de un farm boy así súper bañado, ¿no? O sea, porque realmente es, ¿cómo ligas? Bueno, no sé, ¿verdad? Hay que preguntarle a Tom, no sé, ya cuando salga su serie, ¿cómo ligas en una liga que está muy por fuera de lo tuyo, ¿no? O sea, no sé si me explico. O sea, en todas estas fiestas así de súper rico, súper gente, súper adinerada, famosa y demás, él siendo lo más cercano que puede ser un humano común y corriente como nosotros, ¿cómo andas ligando con gente de esas esferas? ¿Sabes? Sí. Entonces, yo sí lo sentía como que medio torpe en sus avances con las señoritas en estos lugares. Y realmente creo yo que era para eso que dices, o sea, nada más para decir de que, ah, chis, pues yo también puedo, ¿no? O sea, si tú, Ship, andas por allá con Nate, que cómo me caía mal ese cabrón, pero bueno, ¿Sí? sí, súper mal, súper mal. Tiene una cara, una mirada muy rara, que me da malas vibras. Todos me dan malas vibras, pero en particular él. Ajá. Entonces es como que, ah, bueno, pues tú andas allá, deja. Y fíjate, y las veces que anda ligando alrededor de los Roy, ¿no? O sea, que le pueden decir a Shiv, que le pueden decir, vimos a este güey con aquella vieja, ¿no? O sea, es como Ujú, que se entere, pero ujú. realmente justo este juego de poder de yo también puedo, ¿no? Sí. Y toda la manipulación, la otra vez dijiste una palabra, todo el gaslighting que le hace con este tema de proponerle matrimonio, de hacerla tomar decisiones difíciles en sus momentos más vulnerables. Es como que también cuando me di cuenta dije, no manches, pinche Tom, trae acá el game súper, o sea, Sí, y es todo porque ya se conocen, porque Shiv nunca fue clara, o sea, Shiv es clara como de lo que a ella le compete, pero no es frontal a las situaciones que tiene que resolver con Tom, y Tom siempre está detrás de ella cuando hay un pedo y quiere hablarlo con ella y ella, sí, ahorita. Todo lo que se trate de Tom, para ella no le interesa, a ella no le importa lo que diga Tom, pero a ella le interesa que la escuchen, que es este Tom quien la está escuchando. Entonces, en este aspecto ellos dos se conocían muy bien. Entonces, como Tom sabía que en esas situaciones Shiv no va a ser frontal, pues no fue tonto. Y sabía que tenía que aprovechar esas ventajas. Él sí pudo, él es, y tienes toda la razón, como que, como que fue mutuo, como que ahorita que dijiste, ¿cómo le hizo Tom para llegar a esas ligas? ¿Cómo le hizo Tom para ligarse a Shiv, no? O sea, más bien Shiv dijo, pues déjame agarro a este estúpido, según ella, y nada que también Tom dijo, déjame me agarro a esta estúpida, tal vez. Los dos tienen esas deficiencias, pero también esas virtudes que se admiran uno del otro, porque de alguna manera Shiv, te digo, lo ve como, al último lo vio como el papá, no que lo admirara, sino que de alguna manera pues era pues te digo, su máscara, así yo lo puedo interpretar, o sea, es la manera en que lo interpreto yo, pero tienes razón, la manera en la que se interpreta también este comportamiento de Tom con ella es porque él la conoce muchísimo más de lo que ella lo conoce a él, incluso lo conoce más de lo que ella se conoce a sí misma, porque Tom sí le habla muy de frente, Tom le habla muy de frente todo el tiempo, y, y la única vez que Shiv se atrevió a hablarle de frente fue al final que están en esta fiesta, que al final los corre a todos este Tom. Ahí es la única vez que yo veo que Shiv le habla de frente y le dice, tú te me declaraste cuando mi papá se murió, tú hiciste esto, esto y esto. Entonces ya ahí empezaron con este enfrentamiento. Yo creo que está muy bien hecho los diálogos entre ellos dos. Es una mancuerna, te digo, no te digo, te ignoro, no te ignoro, muy cabrón. Y sobre todo el post de sus conversaciones, que se va directo con Greg,
siempre, a golpearlo, a esto, a lo otro, así a que es lo mismo, o sea, es todo lo mismo, ¿no? Y esto que dices de que, bueno, Tom que viene desde abajo, Tom se ve con todo el cringe porque aprendió, porque no nació con eso, tiene que aprender. A mí, híjole, qué cringe me daba cuando se acercaba a las mesas a hablarle a estos güeyes. Yo decía, es que de verdad la gente. Ay, bueno, ahorita otra vez presumiendo eso de que conozco mucha gente con dinero, que no es para presumirse, la verdad, la gente con dinero, la mayoría, la gente con dinero tiene una actitud muy fuerte, sí, y fuerte y no sé, es una sensación muy pesada. Y Tom sabe que eso no importa. O sea, Tom sabe que qué más da que digan algo de él, porque sabe que se burlan de él, sabe que hablan mal de él, sabe que se las me reír, sabe, pero no le importa, porque ¿qué es lo que más le importa? El dinero, las relaciones, eso era lo que más le importa. Y si todos fuéramos un poquito más como Tom, la neta estaríamos en otro lado, la verdad. Y hay que lidiar el cringe, igual que Greg, también. Greg es la definición de no sé qué estoy haciendo, pero luzco bien haciéndolo. O sea, la neta. Igual que Tom también, que ahí es el típico que tienen ahí en una empresa nomás porque es el hijo de alguien, ¿no? Y Shiv también siente ese control de que, ay, sí, mira, ponte ahí de presidente de ATN. ¿Y qué hace? Nada. Y él no puede ni disfrutarlo, siempre lo está sacando de las juntas, ¿no? O sea, En esa No, y de pues, hecho, o sea, esa dinámica, fíjate que esa dinámica con Greg es muy interesante porque justo es como que Greg y Tom es, yo lo veo como que es la única relación, entre comillas, en la que Tom tiene cierto poder sobre alguien más. sí, sí, Entonces, por eso mismo lo que tú dices de que va y se desquita y bla, 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 porque realmente es la única persona con quien puede hacerlo. O sí. sea, es la única persona. Entonces, ese es el papel importante, ¿no? De Greg ahí, o sea, hacer como que este punching bag de todo lo que no puede decir Tom o todo lo que no puede hacer con nadie más, ¿no? Entonces, y también lo manipula muy cabrón durante muchas temporadas, ¿no? con todo esto del juicio y de que se iban a ir a o sea, ese issue de que pasa a Tom a ser presidente de ITN, creo que ahí fue cuando le pasan el problema de que tenían de estas demandas y que él opta por incriminar también a Greg, o sea, no lo deja, o sea, él dice, yo no me voy solo, tú te vienes conmigo. Y el Greg también pensando en, yo ya sé cómo es este juego, también, o sea, eso también me encantó cuando te das cuenta de cómo Greg, su mente era también como la de Tom, de estrategia, de ver cómo se maneja, cómo le habla y cómo contesta, qué hay que decir y cuándo decir, según ellos. Y Greg empezó a aprender. Pero donde lo noté más fue cuando están en la cena de que con los puros hombres que les dice, y que Logan bueno, hombres y Jerry, y que todos, y que Logan se emperra, no me acuerdo cuál era la situación, pero empieza a señalar, y tú, que quién sabe qué, tú, para allá, y empieza a jugar a los cerdos, no sé qué. Ah, sí. Cuando le pregunta a Jerry le dice, por fin, una respuesta honesta, gracias. Y luego va con Greg y Greg también dice una estupidez y Leo, tú también, acá al lado. Pero ¿por qué? ¿Por qué si según tú, ajá, según lo que estás diciendo y cómo se salvó Jerry, yo debería de salvarme? O sea, su mentalidad es, capto primero cómo está el juego para yo reaccionar, más no tiene ninguna identidad y no puede reaccionar de una manera porque él no pertenece ahí. Está padrísimo. Yo creo que Tom también lo ve como su mini yo, ¿no? Así como, yo empecé así. Y fíjate que ahorita que dices eso de la comida esta, la cena de los juegos, el cerdo, o sea, se representa mucho también esa parte de
el hambre que tienen estos dos personajes, porque ellos dos se pelean por una salchicha, ¿sabes? Sí, O sea, son sí, los únicos que se están peleando. El otro güey está ahí arrodillado, pero dice, y estos dos güeyes son los que genuinamente están buscando La chuleta. así. Entonces, híjole, Wow, no manches. Qué rico en representación eso, güey. ¿Qué onda? Sí, tienes toda la razón. Son los únicos que están metidos y que hasta hacen los sonidos de oink oink y todo. sí, sí, es cierto. O sea, hablando de eso y refiriéndome nuevamente a Game of Thrones en sus buenas temporadas, bien lo dijo Littlefinger, ¿no? En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Entonces, literal. o sea, aquí, pues Kendall perdió y perdió prácticamente, o sea, todos los Roy, salvo Sheep, pierden prácticamente lo que es su vida, ¿no? O sea, todo, no sé cuántos años tengan dentro de Roico, siendo casi amos y señores de lo que sucedía, a de repente, sí, ser súper extra mega millonarios, cagadísimos en lana, pero les quitan esa parte importante del ser, ¿no? Que es, ¿qué voy a hacer ahora? No manches, sí. ¿Qué voy a hacer? Y fíjate que, o sea, en eso, y ahorita me regreso nuevamente a algo que comentamos casi al inicio, en esta escena final, bueno, no en esta escena final, en el episodio final, cuando Sheep se sale de la sala de votaciones, después de que Kendall le grita de que I'm the eldest boy Les voy. y que, o sea, se hace un desmadre y que se empiezan a pelear, o sea, físicamente, me recordó que creo que era una entrevista o algo que le estaban haciendo a Shiv. Ella dice de que yo recuerdo cuando éramos niños que veníamos a las oficinas y estábamos Sí, jugando en los pasillos. No manches, a mí también sí. Ajá. O sea, siguen siendo esos niños sí, que juegan dentro de Roico, ¿no? O sea, pero realmente no tienen poder de nada, ¿sabes? Pero ¿y por qué? Y luego dijo, eso, complementando ese diálogo que dices, de que ellos jugaban en las oficinas de Roico para que sus papás los vieran. Y Uy, sí, hasta el cierto. final fue lo mismo. Hasta el final, Kendall se aferró y Shiv también. Y Ujú. nomás ellos dos quedaron enganchados porque Roman ya sabía el The Piece of Shit que él era. Y Sí. con piece of shit me refiero a algo tan, oh no, Israel, y me gustaría concluir así como mi así wow de cómo me cambió la vida Succession en eso, Ok. más bien como un inicio de la conclusión. Eh, Ujú. Hay un diálogo que probablemente me lo voy a tatuar, de Logan diciéndole a Roman, como en una temporada, tal vez no te acuerdes porque fue una escena así muy simple, estaban juntos Ujú. en su cuarto y Logan le dice a Roman, las personas inteligentes saben qué son y qué no son. Y eso para mí, eso tan simple para mí, en el contexto en el que lo entendí, o sea, que es, se, se hila al final que Roman entendió por fin que él no vale nada ni pura para eso. Eso no era su Ujú. destino. Roico no era su destino. Tampoco el de Kendall, la verdad. Tampoco el de Shiv. O sea, Shiv ya tenía. O sea, es algo que creían que querían. Porque no tenían Sí. identidad. Y para mí eso fue muy revelador en cuestión de identidad, de descubrir que lo que estaba a lo mejor yo ya en lo personal aquí compartiéndole a tus Seegers. Esto te lo comenté al principio del programa, que no, la familia Roy tiene esta cuestión tan trabada de que no, ellos creen que son lo que hacen y no Ajá. simplemente son lo que son. ¿Sí me explico? O sea, ellos creen Ah, sí. que hacer lo que hacen
los define. Por eso están en esta constante búsqueda y lucha, y todavía aunque muera Logan, para ellos sigue estando el vacío de que jamás, y lo dijo con palabras Connor, yo jamás pude ser suficiente para mi papá. Y ese fue el dolor, ese fue el dolor, y que al final estos dos niños berrinchudos, a partir de la Meldes Boy y así, que también tenemos que hablar de la escena de cuando están con su mamá. No sabes cómo me pongo a llorar cuando están haciendo ¿cómo se llama? El licuado de The King, for the King. La comida de rey. Sí. ¿Cómo lloro yo con esa escena? Porque es la única escena que los vemos de niños. Es la única escena que te puedes imaginar ahora sí cómo eran. Y qué escena tan bárbara, güey. O sea, qué actuaciones de Sarah Snook se llama, ¿verdad? ¡Qué bárbara! O sea, ella se transformó una niña a mis ojos con esa cara que ponía, con lo que decía Kendall, güey, Roman. Eran unos niños jugando y verlos en el contraste ejecutivo. Ahí te das cuenta, es que ellos son felices y se aman y tienen su niñez y son hermanos y no se dan cuenta de que lo más importante es eso, que se aman y se tienen. Ellos creen que lo más importante y lo que nos une como familia era lo corporativo y por eso vemos ese contraste tan enorme. Sí, qué padrísimo y qué glorioso que Roman haya sido el que le gritara a Kendall. No somos, o sea, ya, déjalo ir, suéltalo, ¿no? Y Kendall al final, como dijiste también al principio, de que no podemos, no sabemos cuál va a ser el rumbo de Ken, no sabemos cuál va a ser el rumbo de Roman. Sí podemos ver el rumbo de Shiv, pero ¿por qué no vemos este final como en Game of Thrones? Tuvo que haber una muerte. La verdad, para mí, la muerte de Daenerys Targaryen fue literal el fin del Juego de Tronos. Que mucha gente no lo entiende, que mucha gente se dice, ok, está bien, pero sí fue el fin del Juego de Tronos. Eso sí fue. Es igual aquí. ¿Cuál fue el fin, por fin de esto? Que Logan muriera sin un sucesor. Que Logan muriera sin nunca haber llenado esa insatisfacción que no era de ellos, que no era real, era, pues es que en el dinero nunca es suficiente, ¿no? En el poder nunca es suficiente y lo pudimos ver ahora y nunca va a ser suficiente, que esto debe ser como una enseñanza para todos de que mientras no tengas identidad, mientras no busques tu propia personalidad, tu propio paz, nunca va a ser suficiente, ni siquiera para ellos que lo tenían todo. Y Ken lo tenía todo para ser presidente, todo. Y aún así no fue suficiente. Fuerte, fuerte. Güey, sí, qué cabrón. No, sí, yo creo que ya también como mi comentario de cierre, la verdad, Succession, 5 de 5, ahí top de las series de los últimos años. Sí. Y creo que, híjole, sí, hablando, retomando tu tema de la cena del rey, es el único momento donde vemos a los tres precisamente convivir fuera del reflector, entre comillas, y siendo felices, ¿no? O sea, Sí, en ese pequeño espacio de tiempo eran felices porque anteriormente ya los habíamos visto convivir ellos juntos nada más, pero en la muerte de Logan, cuando están en la boda de Connor y en la boda de la mamá, que es cuando Kendall termina por quebrarse, ¿no? Y les dice que pues mató a alguien y, o sea, pero no son recuerdos felices ninguno de esos más que ese en la cocina a medianoche comiendo cualquier porquería que se encontraron en el refri. Hablando de algo que no sea dinero, o sea, eso, sí, totalmente. Fue reconfortante. Sí, sí. Entonces, para cerrar, te digo 5 de 5 y creo que tú también le das 5 de 5. Yo le doy 20,000 de 5 porque, wow, sí, gran serie de las mejores que ha habido en estos tiempos, la verdad, sí. Con temas actuales, muy buena. Sí, y fíjate que también
Ya para cerrar también, ya se me olvidó. Ah, bueno, no importa, pero Sí, es tú un poco com tarde, pero sí. mi conclusión. Nos emocionamos mucho, la verdad, ya sabía. Sí, 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 o sea, híjole, no sé, ya te digo, ya se me olvidó lo que iba a decir de tanta emoción. Ya tantas cosas que te olvidan, pero bueno, la conclusión, 5 de 5, 100% recomendada, vayan a verla, HBO Max. HBO Max, déjenos aquí en los comentarios quién es su personaje favorito, con quién se Ujú, ujú. identifican más. Que pueden ser Y diferentes, ¿eh? O sea, sí, pueden ser diferentes con quién te identificas y quién es tu favorito. claro, tienes razón. Sí. ¿Cuál es tu favorito y con Pero quién sí. te identificas tú? Me identifico, híjole, me voy a delatar mucho aquí, pero con Kendall. Con Kendall me identifico mucho, pero yo creo que mi favorito, ¿quién será mi favorito? ¿Quién será mi A ver, favorito? primero tú, ¿con quién te identificas, pues? ¡Ay! Está en verde. Oh, perdón, se me acabó la batería de mi cámara. Pero bueno, Cambiamos a continuamos. esta. Mi favorito, pues, es el Kendall. Totalmente. Kendall es mi favorito. ¿Kendall? Sí. O ¿Y sea, te no, identificas no, con no, no, Kendall? no es No, sí, claro, sí. Me identifico y mi favorito es Kendall, la verdad. Sí. Aquí yo creo que, te digo, yo sí me identifico con Kendall, pero mi favorito va a ser alguien poco esperado, creo yo, ¿no? A ver, ¿quién? Greg. 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 Sí, es tu favorito, ¿verdad? Greg, sí, Pero sí, que, sí, sí. o O sea, sea, es le tu tiro favorito mucho. por su desarrollo y por lo bien hecho que está, por lo cagante que es. Por lo ¿Sí? cagante que es, porque ahorita al principio dijiste de que no, creo que el más, no recuerdo qué palabra usaste, sinvergüenza o Cínico. el más cínico era Tom, según tú, y yo te dije, no, es Greg. Greg, desde mi punto de vista, y por eso digo, no manches, por eso es mi favorito, porque en cuanto entra, sabe, o sea, sabe cómo jugar, más o menos, pero no sabe realmente a lo que se enfrenta, ¿sabes? Ajá. Claro, ajá. O sea, como que no mide las consecuencias de lo que hace, entonces eso juega para dos partes, como para este alivio cómico que comentamos, o sea, que lo vemos que todo el mundo le hace bullying, todos se burlan de él, ni él mismo se toma en serio, pero eso lo hace muy gracioso, pero al mismo tiempo las acciones que hace, o sea, todo lo que hace, tienen consecuencias muy importantes para la trama, ¿no? Entonces, Sí. como que eso lo hace mi favorito, ¿no? ¿Y tú crees, ya para concluir como en esto de Greg, que como que me quedo con las ganas de preguntarte, ¿tú crees, por ejemplo, que en parte de su cinismo tiene que ver porque se sentía seguro de que tiene un pelito de la familia? De Roy, sí, Ajá. sí, yo creo que sí, 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 sí. Aunque no es tan Yo directa, creo que porque sí. vemos cómo no lo tratan tal cual como familia. O sea, lo tratan como, Ujú. De ajá, hecho, muchas veces se sorprenden así de que, ¿qué hace este güey aquí, no? O sea, cuando van a Austria o no sé dónde, y luego cuando están en Sí. el yate, en la misa ahí con el presidente, entonces, cabrón, ¿qué hace aquí, no? Pero el güey bien metido, bien metido. bien metidote, claro. Cuando le dice, tú estás en la lista. ¿Quién es este? Sí, Yo soy el primo. Sí, tienes sí, 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 razón. sí. O sea, por eso Greg es mi favorito. Ujú. Pero bueno, si no hay nada más que agregar, Fanny, ¿quieres agregar algo más? Yo solo quiero decir que muchas gracias por invitarme para hablar de este tema. A mí me encanta Succession. Cuando lo vi me voló la cabeza. Este, yo creo que del tema puedo decir que es una buena historia para que podamos, millennials rotos, identificar nuestros problemas modernos, porque son modernos. O sea, vivimos en una sociedad que nos exige mucho, y a veces no es suficiente y a veces es porque muchos tuvimos una niñez muy, pues muy complicada, o sea, padres presentes pero ausentes, entonces es porque
pues un padre no nada más es proveedor y lo podemos ver, porque Logan fue, si así nos vamos, pues Logan fue el mejor papá del mundo, ¿verdad? Porque pues dio hasta pero pues ahí te das cuenta que pues no. Entonces, yo la recomiendo mil, o sea, mil que la vean, que le den paciencia, porque también dicen que es muy lenta, no es cierto, solamente hay que disfrutar más la historia. Y pues nada, esa es mi conclusión. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos. Vayan a seguir a tus cuentas. ¿Cuáles son? Ay, sí, claro, vayan a seguirme a mi canal de YouTube, lo estoy retomando, que se llama Estefanía Ramos Creativa, así lo pueden encontrar aquí también abajo, siempre lo ponemos aquí de producción, Estefanía Ramos Creativa, también me puedes encontrar en Instagram y en TikTok con el mismo nombre, estefaniaramos.creativa, hablamos de cosas de comunicación, justo a mí me encanta hablar de esto, me encanta hablar de que no hablamos de eso, de hecho, Israel, de toda la situación PR y toda la situación de rueda de prensa, wow, que también a mí me encanta ese mundo, que tiene mucho que ver con la historia y las apariencias, ¿verdad? Pero en mi canal hablo muchísimo de esto, hago análisis de comunicación, hago análisis de marketing y próximamente voy a estar dando más cursos de manejo de redes sociales para los que les interese, que se vayan a suscribir. Y en Instagram también ando dando consejos de creación de contenido y todo este rollo, behind the scenes de la silla del director. TikTok también. TikTok también. Y pues, Sillers, muchas gracias por acompañarnos en este larguísimo, pero bien hecho. necesario capítulo de Succession. Síganos en todas nuestras redes, ya saben. Déjenos los comentarios quién es su personaje favorito, con quién se identifican y cuál es la canción que usa Kendall que más les gusta, ¿no? Porque también musicalmente Kendall. El to the OG. Kendall es mi patrón. El to the OG. Claro que sí. Vamos a concluir este capítulo poniéndonos todo el outfit, porque si no se dieron cuenta, venimos de Kendall, ¿eh? Así voy a andar en Halloween. El to the OG. Amigos de la Adiós, así nos silla, concluimos. muchas gracias Adiós. y nos vemos el siguiente episodio en la silla del director. Hasta luego. Bye. Estuvo padre. Ay, sí es cierto, era necesario. Corte.